Hola, buenas noches. Ahora sí vamos a empezar. Am, bueno, primero les ofrezco una disculpa. Traigo la voz muy ronca. Hoy me empecé a sentir mal y entonces pues ya. Pensé que descansando un rato me iba a componer, pero no. Pero bueno, entonces de todas maneras creo que la sesión de hoy será un poco más corta que las de costumbre. Am, porque prácticamente este tema pues ya lo revisamos la sesión pasada. Entonces, bueno, en primer lugar, recuerden que esta actividad integradora que forma parte de la evaluación final empieza el día de hoy y termina el 27 de octubre. Entonces, eh, algunos me han preguntado por correo electrónico. Por ejemplo, hay algunos que tienen alguna actividad pendiente, que hasta cuándo tienen, y recuerden que cualquier actividad que tengan pendiente, bueno, pues tienen hasta ese día, que es el 27 de octubre. Sin embargo, bueno, pues lo que les estoy recomendando es que traten de hacerla lo antes posible, lo que, lo que tengan pendiente, para que alcancen a ver la retroalimentación, porque según entiendo, la, la plataforma para ustedes cierra ese día, el 27 de octubre, y según la experiencia que he tenido, hasta ese día ustedes pueden acceder a la plataforma o algo así, y luego ya no pueden acceder ni siquiera a ver las retroalimentaciones. Entonces, pues sería importante que lo hicieran lo antes posible. Es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Porque es lo que por ahí en alguna ocasión los estudiantes me han comentado: oiga, profe, ya mandé mis actividades el último día, pero ya no supe si me las calificó, porque ya no pude entrar a ver retroalimentación ni nada por el estilo. Entonces es lo que yo sé que pasa. La verdad, no, no me he dado a la tarea de preguntar exactamente qué pasa con la plataforma para ustedes después de que cierra. Nosotros podemos seguir entrando porque tenemos unos días más para calificar lo que suben todos el último día. Entonces, pues esa es la primera recomendación. Bueno, en esta actividad integradora, para esta asignatura, yo la veo, la verdad es que si ustedes entraron a la sesión anterior, yo veo esta actividad, la verdad, muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque acá sí se hace un ejercicio. En la unidad 4, en realidad, las preguntas son como: ¿de qué trata la nova? Que tengan ustedes los conceptos teóricos, etcétera, tanto en el foro como en la experiencia de aprendizaje. Y acá sí les piden que resuelvan el ejercicio. Además, el ejercicio cuenta, creo que con 4 o 5 datos. Y eso pues ayuda mucho a que sea sencillo. Um, Ahorita les digo exactamente cuántos datos tiene. Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Se los comparto. Entonces, pues hoy voy a explicarles otro ejercicio que también tiene que ver con el ANOVA, un ejercicio del cálculo del análisis de varianza, con otros datos, no el que les mostré la clase pasada. El procedimiento será el mismo, pero no será el mismo ejercicio.
y entonces ustedes tendrán que resolver el que viene en la plataforma. Los voy a pasar para la otra pantalla, nada más que ahora la tengo arriba porque no estoy en mi casa. Entonces, ahora no estoy en la oficina y acá tengo una pantalla colgada, pero por eso parece que bueno, no parece, por eso voy a estar viendo para arriba. Les comparto la pantalla, ¿vale? Ustedes me dicen si la ven. Ya la pueden ver, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien me puede ayudar a hablar? Es que no sé dónde tengo el audio, si en la pantalla o en la compu. ¿No se escucha? Ah, ya, ok, muchas gracias. Sí, la tengo en la pantalla. Gracias. Bien, entonces, acá en lo que pertenece a la evaluación final, como les comentaba, nos vamos a la actividad integradora y acá sí les piden que desarrollen un ejercicio, que es el análisis de varianza con estos datos, donde tienen el peso de alumnos de 3 colegios diferentes que están divididos por nivel socioeconómico. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio muy parecido. algo que algo que les dije en el correo anterior donde les mandé el archivo de Excel que yo trabajé, es que no lo usen como plantilla porque en primera no es el objetivo. Ajá. El objetivo es que ustedes puedan desarrollar eh, todo el procedimiento. Alguien podrá decir, bueno, ¿y entonces para qué uso Excel si no puedo hacer plantillas? Sí, claro, ustedes pueden hacer plantillas. El detalle es que esa plantilla la hice yo. Entonces, eh, creo que es de poca utilidad que usen una plantilla que ha hecho alguien más si no han comprendido bien los conceptos. Entonces, si ya los comprendieron, bueno, eh, tendrán la capacidad de que si tienen una plantilla la pueden ajustar, le pueden mover lo que ustedes quieran, etcétera. Pero el objetivo real sería pues que ustedes eh, pudieran hacer su propia plantilla y que además pues se adecuara a los datos con los que cuentan, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les dicen, tienen este grupo, les piden que calculen la suma de los cuadrados totales, la suma de los cuadrados entre los grupos y dentro de los grupos. Y aparte les dice, reporta los cálculos a partir de sus fórmulas, es decir, que realicen los cálculos que yo les mostré en la clase pasada y que les voy a volver a mostrar ahora para un nuevo ejercicio, ¿ok? Y el ejercicio de la clase pasada, no me acuerdo si eran 6 o 7 datos por cada grupo. Ahorita les tengo este ejercicio donde tengo 7 datos para cada grupo. Entonces, vamos a realizar un análisis de varianza para estos datos que voy a presentar a continuación con este contexto. Ah, por cierto, algo que pasó con la unidad 3 es que hubo quienes no entraban
a la experiencia de aprendizaje. Entraban a la experiencia de aprendizaje y no contestaban las preguntas que estaban en las indicaciones, que eran las de la parte del recuadro gris que decía contexto de la actividad. Dentro de ese recuadro gris hay unas preguntas que es importante que respondan. En realidad las preguntas son sencillas y también esas preguntas son importantes porque ustedes pueden mostrar que han tenido un entendimiento de los conceptos, ¿ok? Entonces, quienes no lo hayan hecho pueden hacer una nueva participación para complementar su actividad. O hay quienes al revés solamente respondieron esas preguntas y no respondieron las que están debajo del recuadro gris. Bueno, entonces este ejemplo dice lo siguiente. En el sistema de salud de cierto estado de la República Mexicana se ha hecho un estudio donde se tomaron 3 muestras diferentes a un grupo de niños que presentan problemas de obesidad y se les ha dado a consumir durante un año 3 alimentos diferentes. Y se ha encontrado que sus pesos han incrementado de acuerdo a los datos que se presentan en la siguiente tabla. Se desea saber si se puede determinar que con un nivel de significancia del 0,05, del 0.05, existe una diferencia significativa en el incremento del peso de estos niños que esté relacionada con el tipo de alimento que estos estuvieron comiendo o que estos estuvieron consumiendo, ¿ok? Entonces, acá tenemos un contexto, son niños que ya se han detectado con obesidad y debido a ello se les ha alimentado con 3 tipos de alimento diferentes durante todo un año y ahora se pretende demostrar que el alimento ha provocado un efecto sobre las variaciones en su peso. Obviamente tendrán que ser niños de la misma edad para que los pesos correspondan a determinada tabla de peso e índice de masa corporal. Para que sean comparables, ¿no? Porque si son de diferentes edades, ya no es totalmente comparable. Bueno, entonces luego se pide realizar una prueba nova para determinar lo que se solicita y dice no olvide establecer todos los cálculos que realizó. Suma de los cuadrados totales, suma de los cuadrados entre y suma de los cuadrados dentro de los grupos. Entonces mis grupos están aquí. Y ahí dice alimento 1, alimento 2, alimento 3. Y... a ver, déjenme ver cómo están los datos. Sus pesos han incrementado de acuerdo. A ver, permítame un momento. No, déjenme ver, porque este archivo no está actualizado. Denme un minutito. Bueno, si no actualicé los datos, pero no pasa nada. Vamos a modificarlos. No, 45 es poco.
Vamos a suponer que tienen estos pesos. Vamos a dejarlo en kilos cerrados, sin gramos, para que sea más sencillo, ¿ok? Para no tener que andar ahí jugando después con los decimales tanto. Ok, vamos a suponer que estos son los pesos de esos niños que consumieron los 3 diferentes tipos de alimentos. Y vamos a hacer una prueba para poder verificar si podemos decir que al menos una de las, una de las medias de estos grupos es diferente. Recuerden que el análisis de varianza me permite analizar varios tipos de, perdón, varias muestras, más de 2, y el análisis sigue siendo sobre la media. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es que en la hipótesis nula, H0, vamos a plantear que las medias son iguales, y en H1 vamos a plantear que las medias son diferentes. Tengan cuidado también ahí con el planteamiento de las hipótesis, porque por ejemplo, hola Minerva, pues más o menos, pero aquí estamos. Muchas gracias. Más o menos, aquí estamos. Bien. Esta hipótesis, perdón, esta prueba de hipótesis solamente me sirve para decir si existe alguna variación entre alguna de las medias, pero esta prueba no me ayuda a decir cuál de las medias es diferente. Para saber cuál de las medias es diferente con respecto a la otra, necesitaría volver al análisis anterior y hacer prueba de diferencia de medias para medias pequeñas, tomando solamente 2 medias. Y necesitaría comparar la media 1 con la 2 con la 3, la 1 con la 3. Ajá. Y de esta manera podría identificar cuál o cuáles son las que difieren entre ellas. Podría ser que solamente, por ejemplo, la 3 sea diferente con la 1, pero no con la 2. O que la 2 sea diferente con la 3, pero no con la 1. Sin embargo, esta prueba en particular no me lleva a decir cuáles son las que tienen diferencia. Solamente me lleva a decir que existe alguna que puede ser diferente a las otras 2 o a las otras 3 o a las otras n. Porque recuerden que esto es para varias muestras a partir de 3, ¿ok? Es decir, más de 2 en adelante. Bueno, entonces tengan cuidado con lo que concluyen, porque a veces concluyen cosas muy particulares, como, sí, ven los datos y dicen, entonces la muestra 3 o los niños que consumieron el alimento 3 tienen un peso diferente a los que consumieron el alimento 2. Y es probable que así sea. Sin embargo, solamente con aplicar esta muestra no tenemos elementos suficientes como para afirmarlo, ¿ok? Entonces, tengan cuidado con lo que concluyen, ¿sale? O, por ejemplo, me pasó que, bueno, me está pasando que al revisar los de la unidad 3,
haya quienes tengan un resultado en la aplicación de la prueba, en el cálculo del estadístico, donde el resultado les dice que las medias, que se acepta H0, y después en sus conclusiones dicen que las medias son diferentes porque ven los datos. Entonces sí, no importa que los datos tengan variaciones. De hecho, como son muestras, lo común es que los datos tengan variaciones. El detalle es ver si la evidencia es tal como para poder plantear que las medias son diferentes, obviamente basados en una prueba que ha sido estructurada específicamente para poder aceptar o rechazar una hipótesis, ¿sale? Entonces, si ustedes ya encontraron que de acuerdo al estadístico que han calculado, se puede determinar que las medias son diferentes, concluyan que son diferentes. Pero si han encontrado que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no se puede afirmar que las medias son diferentes, pues entonces deben concluir que las medias son iguales, porque a veces encuentran un resultado, toman su estadístico de prueba y concluyen al revés, ¿vale? Entonces tengan también mucho cuidado con eso. No importa lo que yo vea en las tablas, ¿sí? Es decir, no voy a concluir a simple vista, voy a concluir de acuerdo a los cálculos que he hecho. Si no, no tiene sentido que haya hecho una prueba. ¿Sí? Denme un minuto, chicos. Ya, lo siento. Ok, entonces vamos a empezar con esta prueba. De los que estuvieron en la clase anterior, ¿alguien se acuerda qué es lo primero que tenemos que hacer para aplicar el análisis de varianza? Sacar las medias, el promedio. Primero tenemos que sacar las medias de cada uno de los grupos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuestra tablita que teníamos. Entonces, primero vamos a hacer una tablita que diga promedio. Bueno, no, vamos a llamarle ahora... Vamos a llamarle ahora media global, ¿ok? ¿Sí? Vamos a considerar estos tres. Vamos a ponerla acá. Luego vamos a poner aquí nuestros grados de libertad. Ahorita le damos este formato, ¿vale? Y luego vamos a poner aquí media 1. Media 1. Media 2. Y media 3, ¿ok? Y vamos a dejar un espacio para después poner otra vez los grados de libertad. Vale. Entonces primero vamos a calcular nuestras medias por grupo o nuestras medias de cada muestra, ¿vale? La media del grupo 1, pues igual promedio, ¿verdad? Igual promedio, me vengo a la primera columna donde tengo datos y me dice que la media es de 64. Déjenme ver si hay algún decimal. 64.3, ¿vale? Y ya que tengo esa, pues la puedo recorrer para que saque las medias de los otros dos grupos que justamente están a la derecha. Les decía, yo en este caso
esta tabla la he puesto así. Ustedes la podrían hacer de manera vertical, por ejemplo, media 1, media 2 y media 3, y luego poner los datos a la derecha. Sin embargo, a mí me parece más práctico así, porque cuando recorro esta fórmula, pues ahora el de la media 2 toma los datos del grupo 2 y la media 3 toma los datos del grupo 3. Sin embargo, si la hiciera yo de manera vertical, media 1, media 2 y media 3, tendría que poner en cada una de ellas la fórmula, que digo, tampoco es como gran cosa, pero eh, prefiero evitar esa operación, ¿ok? Y luego la media 2, digo la media global, había dos formas de calcularla, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Promedio de las tres medias que se sacaron o el del grupo completo. Ok, podría yo, voy a hacer las dos, voy a darle igual promedio, el promedio de estos tres, o podría haber hecho igual promedio y sacarlo de acá, ¿no? Es decir, sacar el promedio de todos los datos. Y a final de cuentas es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque esta son la suma de estos 7 datos dividido entre 7. La siguiente, la suma de los siguientes 7 datos dividido entre 7. Y la última, pues los últimos 7 datos dividido entre 7. Y si yo lo calculo con esta fórmula, el promedio de todos esos 21 datos, pues va a ser la suma de esos 21 datos divididos entre 21, ¿sale? Entonces, que sería como la suma de todos divididos entre 7 más 7 más 7. O sea, exactamente es lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces tengo ya estos datos aquí. Oh, déjenme. Ok. Bien, entonces ya aquí tengo mi media global. Los grados de libertad de los grupos, ¿se acuerdan cuál era? O bueno, ¿cómo la sacaba? Los grados de libertad de los grupos. La cantidad de datos menos uno. En este, M. ajá, la cantidad de grupos en este caso, ¿vale? M son los grupos. ¿Cuántos grupos tengo? Tres. Por lo tanto, los grados de libertad son Dos. 2. Recuerden, esto es de cuántos datos puedo prescindir para poder continuar con este proceso, ¿ok? Ahora, dentro de los grupos o dentro de cada grupo, también tengo grados de libertad y ahora sí es la cantidad de datos que hay en cada grupo menos uno. Entonces, en el grupo 1, ¿cuántos grados de libertad tengo? Seis. Bueno, 7 menos uno sería 6. Sí, 6. Sí, porque aquí son 7, ¿no? A ver. Sí, recuento 7. Sí. Entonces, tengo 6. En el otro, como también son 7 datos, igual tengo 6. Y en el otro, como también son 7 datos, igual tengo 6. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué me corresponde realizar ahora? La suma total de los cuadrados. Ahora vamos a calcular la suma total de los cuadrados. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Quién fue? No alcancé a ver.
Yo, maestro. Diana. Sí. Ok, gracias, Diana. Entonces vamos a calcular la suma total de los cuadrados. Bueno, le voy a quitar tantito zoom. Y vamos a hacer acá. Suma total de los cuadrados. Bien. Para ello, ¿se acuerdan cómo puedo colocar mi tablita? Con los grupos alimento uno, alimento 2 y alimento 3. Y del Ok. otro lado, del otro extremo lo mismo. Bien. Pero uno es la diferencia con la media y el otro es la diferencia al cuadrado. Ok, primero vamos a calcular las diferencias con la media. Ok. Vamos a necesitar tres, ¿verdad? Tres columnas. Por lo tanto, voy a combinar y centrar este. Y aquí voy a poner, bueno, me voy a traer esto, son los encabezados de acá, que es alimento 1, alimento 2, alimento 3. Aquí este va a abarcar 6. Y luego acá voy a repetir alimento 1, 2 y 3. Y aquí va a ser las diferencias al cuadrado, ¿verdad? Sí, maestro. Bien, gracias. Entonces aquí son las diferencias al cuadrado. Ok. Entonces, voy a tener, para el alimento 1, voy a sacar su diferencia con qué media. ¿Aquí se acuerdan con qué media es? ¿El valor con la media global? Con la media global, muy bien. Entonces, cada dato que tengo de cada alimento, voy a restarlo con la media global para tener su diferencia con respecto a esa media. Porque quiero quiero la suma total de los cuadrados. Quiere decir que quiero la suma de las diferencias de todos los datos de manera individual con respecto a la media de todos los datos, que es la media global. Entonces pongo igual, selecciono el primer dato del alimento número 1 y ese lo voy a restar con la media global. Aquí, obviamente, cuando yo hago cuando hago estos ejercicios, pues no voy a tener los dos cálculos. Simplemente aquí están los dos porque les he mostrado cómo se calculan los dos. Pero esa media global la debo fijar, ¿cierto? Ahora, esta media global la debo fijar tanto en columna como en renglón, porque yo me voy a mover hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, debo, eh, debo fijar columna y renglón presionando F4. Y la primera opción, que es la que fija o la que pone el signo de pesos antes de la I, que es donde está la columna, y antes del 17, que es donde está el renglón. Aquí vamos a quitarle decimales, vamos a ponerle nada más 2 decimales, ¿vale? Y ahora me puedo recorrer hasta el alimento 3, luego seleccionar los tres resultados y pues bajar hasta donde avance 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, déjenme de una vez ajustar todo.
Para que esté nuestro formato mejorcito, ¿no? Y aquí y acá. Y el tamaño de letra 16 en todos. Listo. Bien. Ahora, las diferencias al cuadrado. ¿Cómo eran? La diferencia la diferencia de las medias que acabamos de sacar y se van a restar con el valor del grupo. Ah, No, es potencia, ¿no? Ajá, Igual elevado al cuadrado. así es. Para sacar la diferencia, estas diferencias elevadas al cuadrado, o estas diferencias al cuadrado, lo que debo hacer es elevar al cuadrado cada una de ellas. Entonces aquí lo que voy a hacer es decirle al Excel, igual, este valor elévamelo al cuadrado. Puedo aplicar la función potencia. Recuerden que me pide primero el número que voy a elevar. Luego, ya que tenga el número que voy a elevar, poner una coma y después poner la potencia a la que lo quiero elevar, que en este caso es la 2, ¿verdad? Cerramos. Y me dice que el primer dato, su diferencia al cuadrado con respecto a la media es de 1.09, 7 y no sé qué. Vamos a quitarle decimales. Vamos a dejarle 2 decimales. Cuando se hace con la calculadora, yo regularmente recomiendo que a las diferencias les den 2 decimales y a las diferencias al cuadrado les den 4 decimales. Porque cuando se hace con la calculadora, pues regularmente no nos quedamos con una parte muy grande de decimales por comodidad, pero eso va moviendo la exactitud de nuestro resultado. Cuando tenemos Excel, la verdad es que da igual cuántos decimales se vean porque el Excel, aunque no estén los datos visibles, los tiene considerados para todos los cálculos. ¿Ok? Entonces, aquí también me queda nada más que recorrer la fórmula a la derecha y luego así como están seleccionados puedo dar doble clic para que se vaya hasta el final. Y entonces aquí tengo mis diferencias al cuadrado, ¿ok? Pero todavía no es lo que necesito, ¿verdad? Necesito la suma total de los cuadrados. ¿Qué se calcula? ¿Cómo? Suma cuadrados del primer bloque. Ok, una forma es diciéndole igual suma punto cuadrados de los datos que solamente son las diferencias. ¿Ok? Suma cuadrados de las diferencias. Es decir, primero tendría que haber sacado estas diferencias justamente y luego ya elevarlas al cuadrado y sumarlas. El Excel, les decía, lo hace automáticamente. Y déjenlo borro porque aquí, como puse dato acá, recorrió la fórmula. Bueno. Entonces me dice que son 1610.95. La otra forma es, ya que tengo estas diferencias al cuadrado, pues decirle que las sume. Aquí ya no le pongo suma punto cuadrados porque ya están elevados al cuadrado. ¿Ok? Le pido que sume todos esos y me da exactamente el mismo resultado. ¿Vale? ¿Vamos bien ahí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Gracias, Elia. Ok, chicos, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, yo hice aquí abajo, les digo, pueden ustedes seguirlo haciendo hacia la derecha, etcétera, pero bueno, yo para que no pierda
la cercanía con los datos, prefiero pasarme a la parte inferior. Aquí abajo, ¿se acuerdan qué hice? Hice las otras dos sumas. ¿Cuál hice primero? La del valor con cada media. Ok, ¿y esa cómo se llamaba? ¿Suma de qué? Suma entre las medias. No. No, es la del... Recuerden, tenemos que calcular la suma total de los cuadrados. La suma de los cuadrados dentro de los grupos y la suma de los cuadrados entre los grupos. ¿Cuál hacía aquí? ¿Se acuerdan? Dentro de los grupos. O sea, lo que me dijiste es correcto. Pero se llama suma de los cuadrados dentro de los grupos. Igual esto me tiene que abarcar 6 columnas. Y aquí voy a poner otra vez alimento 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, déjenme ver. Aquí está. Alimento 1, 2 y 3. Y luego aquí otra vez, ¿vale? Oh. Ahí está. Bien, ahora aquí ¿con qué debería sacar las diferencias? El valor con cada media. El valor de cada grupo con su respectiva media, ¿ok? ¿Sí? Sí. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Muy bien. Gracias. Entonces ahora aquí voy a darle igual. Voy a subir y le voy a pedir que a este dato lo reste con la media de su grupo, que es esta de aquí. Pero después, bueno, ahorita lo voy a dar, ¿ok? Me dio muchos decimales. Vamos a dejarlo en 2 decimales, ¿ok? Pero ahora, de aquí de esta fórmula, yo quisiera que para cuando pase el alimento 2, se recorra a la media 2 y luego en el alimento 3 se recorra a la media 3, ¿verdad? Entonces, solamente debería de fijar una cosa. ¿Se acuerdan qué es lo que debo de fijar? La media. La media, pero ¿qué fijo? ¿Columna o renglón? Porque recuerden que acá, recuerden, oh, el Renglón. renglón, sí, el renglón. No sé qué sonó, pero sonó muy raro. Bueno, así es el renglón. Entonces, aquí presiono F4 hasta que solamente quede fijo el renglón. ¿Qué tiene que quedar fijo? ¿El 20 o la F? El 20. El 20. Muy bien, el 20. Entonces presiono F4 hasta que solamente me aparezca el signo de pesos previo al 20. Recuerden, números son renglones y letras son columnas. Entonces ahora quiero fijar el renglón porque cuando me mueva hacia abajo quiero que mantenga este valor 64.3, pero cuando me mueva a la derecha para los datos del alimento 2 yo quiero que pase al 58.1 y luego cuando me mueva a el alimento 3 quiero que pase hasta el 75.7. Entonces solamente el renglón. Listo. Y ya que he fijado el renglón, lo recorro hasta el alimento 3 y luego hacia abajo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a darle formato. Ok. Y ahora vuelvo a repetir la parte de la potencia, ¿verdad? ¿Sí? Correcto.
Aquí me faltó solamente una cosa. Déjenme ver cuánto tiempo nos queda de la sesión. 8 minutos. Bueno, sí acabamos esta tabla y cambiamos de sesión, ¿vale? Solo déjenme aquí agregar algo que no puse. Aquí me faltó... oh. Aquí me faltó ponerle que esto es diferencia con la media. Y aquí es las diferencias al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora estos datos que acabo de obtener los vamos a elevar al cuadrado. La otra forma, recuerden, es seleccionar el dato y sacar este simbolito. Pero como algunas computadoras tienen ese símbolo movido en alguna otra tecla que no es la que está a un costado de la ñ, pues entonces, para no meternos en problema, utilizamos la función que tiene Excel predeterminada para esto, que se llama potencia. Selecciono ese valor, coma, 2 porque es al cuadrado. Démosle solamente 4 decimales, ¿vale? A la derecha, ya que está ahí, doble clic y se acaba de llenar, ¿ok? Y ahora me toca sacar la suma de los cuadrados, que se puede obtener dándole igual suma, y que sume pues los valores que ya están elevados al cuadrado, estos, o esos valores antes de estar elevados al cuadrado, que es en esta tabla de aquí, antes de ser elevados al cuadrado, pues le puedo dar igual, ¿suma qué? Suma punto cuadrados. Suma punto cuadrados, muy bien, muchas gracias. Y selecciono los valores que no han sido elevados al cuadrado, ¿ok? Estos. Ok. Y me da el mismo resultado, ¿vale? Bien. Bueno, ahí tiene un decimal de más, 2 decimales de más, pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué más me falta? La diferencia entre las medias de cada grupo y la media global. Ok. Me falta la diferencia entre los grupos, ¿cierto? Bueno, la suma total, perdón, suma de los cuadrados entre los grupos, ¿sí? Entonces aquí igual voy a tener 6 columnas. 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a copiar esto. Ok. Ahora, ¿aquí se acuerdan cómo le hacía? Aquí tengo que sacar la diferencia de qué dato con respecto a qué media. ¿Alguien se acuerda? De la media del grupo menos la media global. La media de cada grupo menos la media global y todo para el mismo tipo de alimento. Es decir, para el alimento 1, la media del grupo 1 menos la media global para todos los 7 datos. ¿Ok? Bien, entonces aquí va a ser igual a la media del grupo 1, pero fíjense, cuando yo me recorra para abajo, aquí en esta tablita, quiero que siempre sea ese valor, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué debo fijar? Todo. No, aquí no.
En este no. El que sí debo fijar todo es el siguiente, pero aquí no. Porque miren, aquí estoy seleccionando la media, la media La fila, 1. perdón, para que se recorra. Ajá, debo fijar solamente la fila o renglón para que cuando pase al alimento 2 tome la media del grupo 2 y cuando pase a la media 3 tome la media, perdón, para cuando pase al alimento 3 tome la media del grupo 3. Entonces aquí solamente fijo el renglón o la fila. Y ese lo debo multiplicar por... No, ¿cuál multiplicar? Lo debo restar. Lo debo restar con la media global. Y ahí que fijo. Ahora sí todo. Ahora sí todo, porque como a la media 1 le voy a restar la media global y a la media 2 le voy a restar la media global y a la media 3 le voy a restar la media global, entonces fijo todo. F4 y se fija todo absolutamente. Oh, esperen, vamos a cambiarnos de sesión. Ya se va a acabar. Les paso la liga por aquí, ¿vale? Bueno, los que ya tengan la liga pueden irse cambiando. Los que no tengan la liga se los paso rapidísimo. Ok, en el chat. En el chat ya está la liga de la otra sesión para que los que no la tengan a la mano se puedan cambiar. Los que sigan todavía en la primera sesión, cámbiense por favor a la segunda. Les acabo de mandar la liga por aquí. Y si no, recuerden que está en el correo. O si no está en el correo, pues también la pueden tener en su calendario, ¿no? Ok. Creo yo que ya estamos todos acá. Bien, entonces ya hasta se cerró la otra. Les vuelvo a compartir la pantalla, ¿vale? Listo. Otra vez les paso para el cielo. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Bien, entonces nos quedamos aquí. Recordamos, esto es la media del grupo 1 restada por la media global, pero ahora a todo ese grupo lo voy a considerar con el valor representativo. Recuerden que el valor representativo de un grupo pues es la media del grupo. Entonces todos los datos van a estar representados por ese valor representativo, ¿ok? Tanto para el grupo 1, que van a ser los de la media 1, para el grupo 2, que van a ser los de la media 2, y para el grupo 3, que van a ser los de la media 3, ¿ok? Entonces, por eso es que, recuerden, fijé aquí el renglón. Ah, la batería. Permítanme, se me acaba la pila. Listo. Bueno. Y luego todos esos van a ser restados
por la media de todos los datos. Por lo tanto, esa fijo tanto renglón como columna, ¿vale? Y puedo recorrer para los tres tipos de alimento y luego dar doble clic y se recorre hasta abajo, hasta el último dato. Vale. Y pues las diferencias al cuadrado, estas diferencias que están acá, va a ser igual, potencia, coma 2. Igual, primero recorro para la derecha, luego me pongo en el último resultado, en la parte inferior derecha, que estén todos seleccionados, y doy doble clic para que se vaya hasta abajo. En este caso, todas las diferencias del alimento 1 son iguales, las del alimento 2 son iguales, las del alimento 3 son iguales. Ajá. Eso es porque yo lo que quiero saber es la diferencia entre los grupos. Ajá. Y además estoy tomando el valor representativo de cada grupo para restarlo con la media global. ¿Vale? Entonces... bien. Ahora me falta la suma de los cuadrados, ¿verdad? Entonces, si lo hago del lado derecho, ¿qué tengo que hacer? ¿Igual que? Suma. Igual suma solamente, ¿verdad? Solamente igual suma. Porque esos ya están elevados al cuadrado. Si lo hago aquí, como estos valores de aquí arriba no están elevados al cuadrado, entonces lo tengo que hacer con... Suma punto cuadrados. Suma punto cuadrados. Buenas noches, Aide. Suma punto cuadrados. Suma punto cuadrados. Y selecciono los valores que no están elevados al cuadrado. ¿Ok? Y el resultado es el mismo. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ahora entonces... Siento, es que le está dando formato. Ahora, ¿qué me falta? Ya que tengo todo eso, ¿qué me hace falta? Bueno, y fíjense, aquí recuerden, de toda la variación que tengo, acá en la suma de los cuadrados totales, o en la suma total de los cuadrados, esta que es 1610.95, 497 viene dentro de los grupos y 1113 viene de entre los grupos. La suma de estos dos me debería de dar el mismo resultado que la suma total de los cuadrados, ¿verdad? Vamos a ver, nada más vamos a verificar esa parte. Vamos a verificar que... Vamos a poner aquí suma total de los cuadrados. Con mayúsculas, suma total de los cuadrados. Suma de los cuadrados dentro de los grupos. Suma de los cuadrados entre los grupos, ¿vale? Entonces la suma total de los cuadrados es... debe ser igual a la de dentro de los grupos más la de entre los grupos. 1610.9524. Esta, la de dentro de los grupos, es igual a 497. Y la de entre los grupos es igual a 1000. Bueno, el de acá. 1113.23. ¿Ok?
Ok. Vamos a darles el mismo número de decimales y el mismo tamaño. Listo. Y vamos a ponerle sus bordes. Listo. Ahora sí. ¿Qué me hace falta? Todavía no calculo el estadístico de prueba, ¿verdad? Quizás sustituirla en la fórmula del estadístico de prueba. Así es. Mi fórmula del estadístico de prueba aquí está. No me la pego como fórmula. Déjenme ver. No. Ahí está. Esta. Ok. Entonces, este es mi estadístico de prueba. Vamos a ver. A ver aquí. Vamos a insertar aquí y... No es cierto, es aquí. ¿Cuáles son los grados de libertad dentro de los grupos? 3. No, 2, perdón. Ok. Ahora está al revés. Lo que pasa es que estos los acomodé al revés que como los acomodé la vez pasada. Entonces ahí hay que tener... Justo por eso les digo que lo de las plantillas, ¿no? Son 6, ¿no, profesor? Aquí son 6 porque este es dentro de los grupos. Y entre los grupos sí son 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué? La respuesta simplemente es porque los ordené al revés. En la sesión pasada, primero puse la suma de los cuadrados entre los grupos y luego puse la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Yo no me confundo tanto por la plantilla porque yo hice la mía, pero todavía se me dificulta el diferenciar entre y dentro. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Ok, entre los grupos, acuérdate. Cuando tengo, o bueno, más bien dentro de los grupos, la que es dentro de los grupos considera la media de cada grupo. Ajá. Es decir, yo lo que quiero ver es eh, de todas las desviaciones al cuadrado, que son la suma total de los cuadrados, ¿qué parte de esa suma proviene de las diferencias que hay entre cada dato dentro de su grupo? Y dentro de su grupo es comparado con su propia media. Luego, entre los grupos es del dato representativo de cada grupo, ¿qué tanto se marca la diferencia con otros grupos si comparo ese dato representativo con la media global? Por eso es que la suma de los cuadrados dentro de los grupos me dice, a ver, en cada grupo pasa esto. Para poder comparar lo que pasa en cada uno de los grupos de manera independiente, pues debo compararlo con su propia media. Para saber lo que pasa entre los grupos, tomo el representativo de cada muestra y los comparo con el representativo de todas las 3 muestras, que es la media global. No sé si haya quedado mejor. Sí, sí, creo. Ok. Gracias, profe. Por nada. Ok. Bien, ¿qué me hace falta? Pues ahora sí me falta sustituir mis datos en mi fórmula, ¿verdad? Ya tengo todo listo para sustituir mis datos en mi fórmula, ¿cierto? Sí. Y ya me acordé por qué la clase pasada los puse al revés. Los voy a poner aquí así. Los puse al revés porque
De esta manera, pues me quedan estos datos que son los del numerador y estos datos que son los del denominador. Bueno, no exactamente los del denominador, ¿verdad? Pero los que voy a usar en el denominador. ¿Por qué digo que no exactamente los del denominador? Porque, bueno, aquí los grados de libertad dentro de los grupos, me hace falta aplicar esta parte de la fórmula, ¿no? M por n menos 1. Pero ahorita lo aplicamos aquí. Este sería igual M, que es la cantidad de grupos. ¿Cuántos son? 3. 3. Tres. Eso lo debo multiplicar por los grados de libertad de cada uno de los grupos, que son pues la cantidad de datos menos 1. ¿Cuántos datos hay en cada grupo? 7. 7 7. menos 1, ¿ok? Que serían en total 18, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí calculemos nuestro estadístico. Nuestro estadístico, pues vamos a meter los datos en esta fórmula, ¿vale? Ya tengo aquí los grados de libertad entre los grupos, los grados de libertad dentro de los grupos. Tengo la suma de los cuadrados entre los grupos y la suma de los cuadrados dentro de los grupos, que es lo que utilizo en esta formulita. Entonces, igual, recuerden, vamos a abrir un paréntesis para indicar dónde empieza mi numerador y dónde termina. Mi numerador dice la suma de los cuadrados entre los grupos dividida por los grados de libertad, que es este 2 de aquí. Eso a su vez, todo eso, así como está todo completo, dividido por la suma de los cuadrados. Bueno, aquí también tengo que poner un paréntesis, ¿vale? Porque si no, Excel hace exactamente lo que yo le digo, por eso tengo que decirle bien lo que tiene que hacer, ¿ok? Excel es el trabajador que si tú le dices, oye, sácale punta a todos los lápices, va y le saca punta a todos los lápices. Sin importar que algunos sean lapiceros y otros sean lápices de madera, ¿no? Entonces hace la instrucción tal cual. Bueno, entonces aquí ponemos la suma de los cuadrados dentro del error dividida por los grados de libertad de dentro del error. Perdón, de dentro de los grupos. Siento. Ahora cerramos y eso me va a dar que el estadístico es de 20.130399, bla, bla, bla. Quedémonos con 4 decimales. Ok, 4. Bien, entonces aquí ahora hay que revisar el valor del estadístico de Fisher dentro de las tablas de F de Fisher que les compartí. Entonces vamos aquí. Vamos a mi tabla de distribuciones. Yo necesito el de Fisher, ¿verdad? De student, luego viene la chi cuadrada. Y luego viene el F de Fisher. En el numerador tengo 2 grados de libertad y en el denominador 18, pero necesito un nivel de significancia del 95. 95, ¿verdad? Porque alfa vale 5%. Entonces aquí me voy al 0.95 y busco 2 grados de libertad en el numerador y 18 en el denominador, que me da 3.55, ¿cierto? Sí, 3.55. Entonces, el estadístico de Fisher es de
es de 3.55. ¿Sí? Lo cual me deja con qué conclusión. Voy a comparar el estadístico que obtuve, este de aquí, con el estadístico de Fisher. ¿Qué criterio de rechazo tengo para esta prueba de ANOVA? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era mi criterio de rechazo? Que al menos una de las medias tenía que ser diferente, ¿no? Sí, pero el criterio ¿cuál era? Es decir, cuando yo comparo el estadístico de prueba que he obtenido con el estadístico de Fisher, que es el de las tablas, ¿qué digo? Si el, si el Sí, eso es resultado, si el resultado rechazo. del estadístico obtenido es superior al estadístico de Fisher de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Así Y es. si es inferior, se acepta. Ok, exactamente. Entonces, si el valor que obtenga aquí es inferior al estadístico de Fisher, quiere decir que cae en la zona de aceptación. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula y rechazo la hipótesis alternativa. En este caso me da 20.13, quiere decir que debería yo de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es decir, mi conclusión debe ser, existe evidencia significativa para plantear que existe diferencia entre al menos una de las medias comparadas con el resto. ¿Cuál es? No sé. Y a lo mejor... ¿qué pasó, Aiden? Hola, profe, buenas noches. Hola. Oiga, entonces, la hipótesis nula siempre va a ser que la comparación de lo que se esté haciendo es igual. O sea, siempre, siempre, siempre la hipótesis nula es que sean iguales las cifras y la hipótesis alterna es que haya diferencia entre ellas. Sí, así es. Siempre la Gracias. hipótesis nula va a ser, por ejemplo, cuando estamos diferenciando medias, la hipótesis nula siempre va a ser que son iguales. La hipótesis alternativa siempre va a ser que son diferentes, aunque la hipótesis alternativa puede tener un par de variaciones. La hipótesis alternativa puede ser simplemente que son diferentes o puede ser que una es mayor que la otra en el caso de que comparemos un par solamente. Por ejemplo, que digamos que la media 1 es mayor que la media 2 o que la media 2 es mayor que la media 1. Esas pueden ser las otras variantes que puede tener la hipótesis alternativa. Sin embargo, en principio, la posición más general es que simplemente son diferentes. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Por nada. Solo recuerda que, por ejemplo, cuando estamos haciendo diferencia de medias con el método anterior, si planteamos que una es mayor que la otra, se vuelve una prueba de una sola cola. Y si simplemente planteamos que son diferentes, se mantiene como lo que tenemos hasta ahora, una prueba de dos colas. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, espero que sí. Vale, Sí, entonces, profe, gracias. por nada. Entonces mi criterio de rechazo es si el estadístico de prueba es mayor que el estadístico. Bueno, ojo, aquí tenemos dos opciones. Si es mayor, cuando el estadístico de Fisher es, bueno, cuando el estadístico que tengamos de Fisher o de TED Student o de la distribución normal, si es positivo, tenemos que buscar uno que sea mayor, es decir, uno que esté más a la derecha. Si este es negativo, tendríamos que buscar uno que esté más a la izquierda. Porque, pues recuerden que mi distribución normal tiene, si lo planteamos tal cual lo estamos haciendo ahora, como tiene dos colas,
tiene dos zonas de rechazo, que son las zonas de la parte del extremo de esas colitas que le quedan, tanto a la derecha como a la izquierda. Solo que a la izquierda es para valores negativos y a la derecha es para valores positivos. Entonces, si mi estadístico de Fisher es positivo, para que sea rechazo tiene que estar más a la derecha. Si mi estadístico de Fisher fuera negativo, tendría que estar más a la izquierda. ¿Ok? Y ahí ya tendría que ser al revés, tendría que ser menor. Entonces, si quieren, vamos a hacer esa excepción. Si el estadístico de Fisher es positivo, el estadístico de prueba debe ser mayor a él. Ahora, si el estadístico de Fisher es negativo, el estadístico de prueba debe ser menor a él. ¿Ok? ¿Y eso sería para aceptar la hipótesis nula? Esto sería para rechazar la hipótesis nula. Por eso dice criterio de rechazo. Ah, Entonces, gracias. por nada. Si es menor, por ejemplo, si es positivo, pero es menor, entonces, perdón. Si es positivo, pero es menor que 3.55, se acepta la hipótesis nula. Podemos tener estos casos, miren. Para que quede más claro esto, porque también vi que causó un poquito de confusión. Pero la verdad se explica también muy fácil. Entonces recuerden, si yo tengo aquí mi horizontal y luego aquí tengo un poquito más chica. Si yo tengo ahí mi horizontal y luego por aquí tengo mi campana de Gauss. ¿Por qué no pinta? ¿Qué está pasando? No quiere salir. Ahí está. Entonces si tengo aquí mi campana de Gauss. Ahí así. Ok, la canción. Se me olvida que esto está muy fresa. Ok, si tengo eso, recuerden que ese valor del estadístico de Fisher que acabo de encontrar, por ejemplo, va a estar así. Aquí voy a tener la media. Y voy a tener la media. ¿Dónde estás? Es que este ya cambió. Aquí está. Ahí está. Ahí tengo la media. Y aquí tengo la media menos el estadístico de prueba. Aquí voy a tener... Si el estadístico de prueba es 3.55. Si es 3.55, aquí voy a tener menos 3.55. Y aquí voy a tener 3.55. Entonces, los valores que van a ser aceptados van a estar entre menos 3.55 y más 3.55. Ajá. Entonces, por ejemplo, si en el resultado
aquí yo hubiera obtenido, no sé, menos 1.7, pues menos 1.7 no rebasa por la izquierda a menos 3.55. ¿Ok? Si hubiera tenido menos 3.49, pues tampoco rebasa al menos 3.55. Entonces, para que se rechazara con un valor negativo, ese valor negativo tendría que ser menor, o sea, tendría que estar más a la izquierda de menos 3.55. Y para rechazarlo, si el valor es positivo, tiene que estar más a la derecha de 3.55, ¿sale? Entonces, a veces se confunden porque, por ejemplo, les da menos 1.5. Y como 1.5, solamente 1.5, comparado con 3.5 es menor, no pasa lo mismo cuando son negativos. Si es negativo y tengo menos 3.5, ese valor es menor que menos 1.5. ¿Por qué? Porque está más hacia la izquierda. En los negativos, para que un valor sea menor que otro, no me fijo en el valor absoluto, me fijo en su posición, digamos, dentro de la recta numérica. Si está más a la izquierda, es menor. Si está más a la derecha, es mayor. Si son ambos negativos, el que esté más cerca del cero es el que va a ser mayor. ¿Sí queda? Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna? Ah, bueno, entonces ese es el criterio de rechazo, pero no concluí, ¿verdad? Entonces, conclusión. En este caso, dado que el estadístico de prueba es mayor que el estadístico de Fisher, se concluye que hay evidencia suficiente, para afirmar que existe diferencia entre al menos una de las medias. Puede ser entre dos, es decir, puede ser la 1 con la 3 y la 1 con la 2. O la 2 con la 3 y la 2 con la 1. ¿Sale? Pero al menos con que exista diferencia entre una de ellas y las otras dos, es suficiente para decir que son diferentes, ¿vale? Entonces, para afirmar que existe diferencia entre al menos una de las medias y las demás. ¿Ok? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Ok? ¿Sí? Ay. Vale. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Muy bien. UJ. Pero me falta. Ahí está. Bien. Entonces, esto ahora sí es lo que tienen que realizar en la... Ay, se me olvidó su nombre. En la actividad integradora. Ahora sí, directamente tienen que, obviamente tienen que responder las preguntas que hay ahí, pero tienen que hacer todo el desarrollo de esta prueba y presentar la conclusión a la que han llegado después de haber aplicado el análisis de varianza. ¿Ok? Entonces, si no tienen alguna duda,
pues con esto concluiríamos la sesión de hoy. Y la verdad es que están pues totalmente listos para poder realizar esta actividad integradora. Y solamente tendríamos yo creo que una sesión más para tocar algunos puntos con respecto al examen. Recuerden que se les va a hacer llegar una guía. Me parece que la guía se las podríamos hacer llegar, creo que a partir del 19 o del 20, no me acuerdo. Pero, bueno, pues estén atentos. En estos días, la guía yo ya la tengo. Nada más hace falta que pase por el visto bueno de mi tutora. Y una vez que pase por ese proceso, pues yo podría hacérselas. Bueno, primero se la tengo que mandar. Entonces la fecha de envío es el 18. Y si a mí me contestan el 19 que no hay fallas, pues yo se las estaría enviando el mismo 19. O si tengo que modificarle algo, tal vez se las esté mandando el 20. ¿Vale? La guía es encaminada a que ustedes puedan absorber tanto la parte teórica como la parte práctica. Van algunos ejemplos, van algunas fórmulas. La verdad les soy muy sincero, la guía, es decir, la guía les puede servir mucho a ustedes, bueno, a los que se han conectado de manera regular, les va a servir mucho para repasar. Y es una buena herramienta de repaso. Y a los que nunca se conectaron, por la razón que sea, porque no pudieron, porque por la razón que sea, a ellos les sirve un montón, porque pues trae muchas cosas resumidas, ¿vale? Pero para ustedes es una muy buena herramienta de repaso que les recomiendo que revisen antes de realizar su examen, ¿vale? Ok. Sí, profesor, gracias. Por nada. Gracias. Entonces, ay, ahí dejaríamos la sesión de hoy. Solamente ahorita les paso la asistencia. Y si tienen dudas, en este caso recuerden que no hay foro de dudas. Les mandé correo a mediodía. No hay foro de dudas en la actividad integradora, pero pueden usar dos formas. La que más han usado pues es la de correo electrónico, que para mí es la mejor por la inmediatez con la que yo recibo los correos. A veces no los respondo luego que los recibo, pero ya sé que están ahí. Y hasta que no los respondo, no sé, no los borro de mis notificaciones. Y la otra, pues, es por el foro de dudas de la unidad 4. El video de la sesión de hoy, en la liga, se las voy a compartir igualmente por correo electrónico y va a estar también en el foro de dudas de la unidad 4. ¿Sale? Entonces, por si no recuerdan esa parte, por ahí está. Lilian. Adelante, Lilian. No, maestro, error de dedo, perdón. Ah, no, no te preocupes. Bueno, entonces, déjenme sacar mi lista. Yo creo que ahora sí los puedo registrar acá de manera inmediata. Dejo una que fue la de la semana pasada. Y ahorita estamos a 16 del 10. Por favor, manita arriba los del 302. Déjenme los abro en lista. Ok. Valdés, Sánchez. Valdés. Sánchez, Mario Alberto. Cortés Hernández. Cortés Hernández. Ulloa, Elizalde.
Ay. Valeria, ¿cuál es tu otro apellido? Bueno, déjenme buscar. Ah, caray. Valeria Elizalde, si eres del 302. Ah, creo que no me escucha. ¿Sí? ¿Cuál es tu otro apellido? Dice que es Arteaga, profesor. Arteaga. Ah, caray. Arteaga. Ok. Ah, no tengo ninguna Arteaga en el 302. Ok. 302. ¿No habías entrado a ninguna sesión, Valeria? Yo recuerdo que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no te tengo aquí? Esperilla. Como Espinosa. Ah, es que eres del 303. Acá. Ok. Bueno, ahora vuelvo a la lista. Victoria Ulloa. Ahí está Victoria Ulloa. García Cruz. García Cruz. Cárdenas. Ed Varela. Minerva Martínez. Helen Hernández. Helen, tú sí tienes otro apellido, ¿no? Antes de Hernández. Sí, Arevalo. Arevalo. Ay, pero tampoco eres del 2. Eres del 3 también. Ok, ahora los del 3. Porfa, los del 2 ayúdenme bajando su manita. Y los del 3 ayúdenme a subirla. Nancy López. Pilar Martínez. Minerva Martínez. Bueno, por ahí es el 2. Morales Ramírez. Erika Guadalupe Rodríguez. López Cetina. Valderrama y Díaz. Díaz Mónica y Valderrama. Víctor. Bien, muchas gracias. Los del 3. Ahora los del 4, por favor. Perdón, una pregunta, maestro. ¿Sí me anotó? Soy Minerva Sí, Minerva. Martínez Ramírez.
Del 302. Sí. Martínez Ramírez. Según yo sí, pero lo corroboro, ¿no? Sí, Minerva, aquí estás. Muy amable, maestro. Gracias. Por nada. Maestro, creo que falté yo, de 303. Ramírez Barajas. Ah, sí, habías hecho falta tú. Gracias. Ahora. Yo también creo que falté, maestro. No, Mónica, a ti sí te apunté. Díaz. Díaz. Sí, aquí estás, mira. Díaz, Mónica. Pero creo que la clase pasada, las dos anteriores, las dos primeras sí no asistí, pero las dos últimas sí. Sí, la pasada, todavía no he pasado el registro aquí. Pero sí, sí te nombré en el video. Recuerden que la clase pasada por tiempo ya nada más los nombré en el video. Y ya yo me encargo de pasar al ratito la lista aquí a mi archivo. ¿Vale? Ok, gracias. Por nada. Ah, pero bueno, aprovechando, pues de una vez la pongo. Ahora, del 4 ahora sí. Esto blanco. Del 4 tengo a Alexis Mondragón. Elia Delgado. Olivas, Valderas. Alma Valderas. ¿Qué otro apellido tienes antes de Valderas? Munguía, profe. Ok. Gracias. Munguía. Olivas. Olivas, Gijón, Esperilla. Ah, pero Esperilla, tú eres del 2 creo, ¿no? Ajá, Esperilla eres del 2. Ahora, Gijón, Esperilla. Vale. Ah, no es cierto, aquí me faltó Castillo Romero. Castillo Romero. Muñoz Alfaro. Muñoz Alfaro, Erika. Castillo Romero, Ana. Y Martínez Morales, Carlos. Pero Martínez Morales debe ser de otro grupo. Ah, caray. Martínez, Carlos, ¿de qué grupo eres? Martínez Reyes. Martínez. Soy del 4, profe. Ah, caray. Ahí estaba, ahí está. Ah, es Moreno. Estoy buscando Morales. Es Moreno. Sí, Sí. yo estoy buscando Morales. Gracias. No te encuentro. Por nada. Bueno, chicos, pues ahora sí. Pues con esto cerramos prácticamente los temas referentes a las unidades y a la actividad integradora. La verdad, este ha sido un trimestre en el que me ha dado mucho gusto las sesiones porque he tenido mucha más gente de la que comúnmente tengo. Y eso me gusta porque los ayuda mucho a ustedes y siempre es un incentivo para que entreguen más, para tener más dudas, para que aun y cuando entreguen y se equivoquen, pues tengan una segunda oportunidad, etcétera. Al menos yo particularmente he corrido con poca suerte, no tengo idea de por qué, de que tengo muy pocos alumnos en las sesiones, regularmente son entre 12 y 15 y la última sesión como la de hoy regularmente ya entran 25 30,
pero acá pues estuve comúnmente entre los 30 y los 40 todas las sesiones, lo cual me da gusto. Digo, implica que pues pueden ser varios factores. Uno puede ser que, bueno, pues ustedes saben que por ahí existe un punto de por medio, pero también puede implicar que digan, bueno, pues las sesiones están sirviendo y, y que consideren que vale la pena pues estar un tiempo conectados. Entonces espero que sea más parte de la segunda que de la primera, o que haya al menos mitad y mitad en este sentido, porque creo que siempre procuro que sean muy útiles las sesiones para ustedes. Y pues dos cosas: ni llegar improvisado, ni, ni hablar solamente de cuestiones teóricas, sobre todo en esta materia que es muy práctica. Entonces, pues la siguiente sesión sí será muy enfocada a un análisis, yo diría que un análisis rápido de la guía para el examen, y tocar algunos puntos particulares con cara al cierre completo del bloque. Entonces, pues cuídense mucho, tengan buena noche. Perdón hoy por el habla pausada y todo, pero salí del trabajo de la tarde y me empecé a sentir muy mal, entonces eh, ando ahí. Yo creo que mañana me voy al doctor a ver qué me dice. Pero bueno, cuídense mucho, que tengan buena noche, y les mando un correo para informarles de la próxima sesión, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Por nada, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Profesor, muchas gracias. Por nada, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Profesor, antes de que se vaya. Adelante, Carlos. No, No, soy Víctor. Antonio. Víctor, Antonio. ¿Quién Sí, es? Víctor. me falta ver mi actividad, pero tengo la hice en Excel y en Gracias, Word. Carolina. Ajá. Se la pueden ver en Word, así como tal, porque al añadir los cálculos en Word, ya que te permite, se la Ah, puedo mandar así, sí, o la tiene PDF. de hecho pueden hacerlo. Gracias, Ana. Aquí una situación de enviarla en Word o en PDF, es que no puedo ver o sea, no puedo editar sus fórmulas, aunque la verdad es que ya he detectado como los errores comunes. Entonces más o menos ya me doy idea de cuando hay algún error en algún cálculo, más o menos ya me doy idea de dónde estuvo la falla. Entonces no hay problema si la mandas en Word, y si no hay fallas, pues la verdad es que basta con que revise que cuadren todos los resultados que tienen que cuadrar, y con eso es suficiente. A veces, por ejemplo, olvidé decirles, pero de la actividad integradora, les voy a mandar un correo. De la actividad integradora, sí me gustaría mucho que lo mandaran en Excel para que sea más fácil la revisión, y para que yo pueda verificar que han comprendido bien la utilización del Excel y de las fórmulas del Excel, o para que si usan otro método con Excel, que también hay, yo pueda detectarlo, ¿sí? Y porque en Word o en PDF a veces no se puede detectar muy bien. Ya en caso de que su archivo rebase el tamaño permitido y la plataforma no los deje adjuntarlo, bueno, pues ya, ni modo, ahí sí me lo mandan en Word o en PDF, ¿vale? Ok, profesor, muchas gracias. Por nada. Ok, pues ahora sí, que pasen buena noche, cuídense mucho, gracias, Minerva, excelente noche igual. Ay, sí, ojalá que sea solo eso. Yo creo que sí, porque no tengo como otros síntomas, pero espero que sea así. Muchas gracias, cuídense mucho. Profe, antes de que se vaya, yo Adelante, también estoy Alma. entreteniendo. Desde hace aproximadamente 8 o un poquito más de... Ok, buenas noches a todos, entonces cuídense mucho, hasta pronto.